Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Qué bueno que no estén enfermos. Bueno, el Día del Amor, sí. Tenemos hoy un tema que por ahí vi que casi no sabíamos cómo era el nombre, ¿cierto? Ese es el tema. En la ciencia de André Luis. Y les presento a André Luis. Un espíritu del que hemos venido leyendo mucho, aprendiendo de él. Mas antes de entrar en materia, es conveniente aclarar que personas hay que dicen que la ciencia es materialista, lo que no es cierto. Los que la hacen materialista son aquellos que, siendo materialistas, le imprimen el carácter de lo material. Mientras que si hay científicos, son muchos, espiritualistas, entonces ellos van a imprimirle el carácter de espiritual. Eso es importante. Y en segundo lugar, recordar que el espiritismo, la doctrina espírita, es ciencia, filosofía y moral. Y tan así es que Allan Kardec, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, un libro poco leído aún por los espíritas, que fue emitido antes de la codificación y es un excelente libro, dice en alguno de sus apartes: el espiritismo es la ciencia que trata sobre la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Esa es la definición que Kardec da a lo que es la doctrina espírita y que nosotros como espíritas debemos tener clara frente a tantas personas que nos abordan y que quieren saber qué es el espiritismo. De igual manera, en el Génesis dice: el espiritismo marcha a la par del materialismo en el campo de la materia. Admite todo lo que el materialismo admite, pero avanza hasta más allá del punto donde éste se detiene, donde la ciencia se detiene. ¿Sí? Uno de ellos dice: no puedo seguir, el otro prosigue y descubre un nuevo mundo. ¿Quién dice no puedo seguir? La ciencia. Y el espiritismo continúa y dice: llegados al punto en que nos encontramos en relación con la Génesis, el materialismo se detiene en tanto que el espiritismo prosigue sus investigaciones en el dominio de la espiritualidad, de la Génesis espiritual. Eso hace que nosotros tengamos en nuestras manos, a nuestro alcance, en nuestras vidas, un compendio de información, un manantial sublime, diría yo, que la doctrina espírita nos ofrece. Ahora, en la ciencia de André Luis, Chico Xavier ha sido el protagonista a través del cual André Luis se ha manifestado y nos dejó un río cristalino de información que mucha, en su gran mayoría, no hemos estudiado. La hemos leído, quizá, mas estudiarla no lo hemos hecho. Y alguien que tenía bien claro eso, digo que tenía porque ya desencarnó, es Hernani Guimarães Andrade, un científico que vivió en Brasil entre 1913 y el año 2003. Una persona que escribió obras tan importantes como el Sí cuántico,
la reencarnación en Brasil, la transcomunicación instrumental, que es la comunicación de los espíritus a través de aparatos electrónicos. Él pudo comunicarse con su hija, con su hijo, a través de un aparato electrónico 2 horas después de su hijo haber desencarnado. Obviamente, no porque fueran aparatos electrónicos, sino por el grado evolutivo de su hijo. ¿Sí? Asimismo, norte, renacimiento, evolución, espíritu, perispíritu y alma, la materia sí, un excelente libro que hemos tenido la oportunidad de consultar para psicología, la teoría corpuscular del espíritu, me lo regaló un espírita que ya desencarnó aquí en Bucaramanga, y usted y la reencarnación. Obras, como ustedes pueden notar, de un tono científico muy importante, muchas de ellas poco consultadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijo Hernán Guimarães Andrade? ¿Sí? Él además fue el fundador del Instituto Brasilero de Pesquisas Psicobiofísicas. Hoy nos vamos a meter un poquito en el campo de la ciencia. Yo sé que para algunos esto resulta un poquito árido, pero es necesario abordar el tema. ¿Sí? Porque además de saber que Dios, a través del Cristo Jesús, ha puesto en nuestras vidas el Consolador que nos prometiera para ayudarnos en la evolución moral, en el despertar de nuestras conciencias, también nos ha regalado un manantial de conocimientos para el campo intelectual. ¿De acuerdo? Y estamos llamados a evolucionar con las dos alas, la de la moralidad y la de la intelectualidad. ¿Qué dijo él? Él dijo, para ser más exactos, dijo, las obras de André Luis serán estudiadas por muchas universidades del mundo en aquel entonces. Y ahí tenemos la primera, ¿sí? Tenemos nosotros ahí, ¿cómo dice acá el nombre? La Universidad de Santa Cecilia, una importante universidad de Brasil que desde el 2002 empezó a incursionar con cursos de extensión universitaria sobre salud y espiritualidad. Yo en Colombia no he escuchado la primera que esté estudiando espiritualidad, ¿sí? Posteriormente, en el 2004, esta universidad ya hizo de la disciplina de salud y espiritualidad una materia curricular. Es decir, ya había que, no era solamente un curso, una electiva, sino que había que estudiar en ella. Otra importante es la Universidad Federal del Triángulo Mineiro. ¿Sí? Salud y espiritualidad era una disciplina opcional en el 2005, pero en el 2006, medicina, salud y espiritualidad ya era una materia opcional, aunque no un curso de extensión universitaria, sino una materia opcional. Si seguimos, la Universidad Federal de Sao Paulo en el ranking está considerada como una de las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Empezó en el 2007 a hacer simposios de medicina y espiritualidad. Y ya después seminarios, aquí está UNIF, Universidad Federal de Sao Paulo, haciendo también seminarios de medicina y espiritualidad. Y allí un gran espírita, ¿sí?, que ha hecho investigaciones muy grandes, muy importantes en el campo de la glándula pineal, el doctor Felipe Oliveira, ¿sí?, trabaja arduamente en ese campo. Y fíjense ustedes, Uniespíritu, Universidad Internacional de Ciencias del Espíritu. Eso me parece maravilloso. Que desafortunadamente en nuestro país no las conocemos, no conocemos de ello. Creemos pues que el espiritismo no pasa de las casas o centros espíritas donde nos estamos reuniendo 20, 50, 100 o como en el Guana 150, 200 personas, sino que hay universidades, medicina y espiritualidad, oncología y espiritualidad. Imagínense ustedes. Y Sergio Felipe Oliveira, magnífico en sus investigaciones.
Ahora tenemos la Facultad de Medicina de Minas Gerais, ¿sí?, donde vivió Chico Xavier. Allí empezaron a haber cursos de extensión universitaria y realizó en el 2013 el Simposio de Salud y Espiritualidad con un espírita muy conocido que es el doctor Andrei Moreira. Entonces, obviamente estamos hablando, para muchos de nosotros, quizá para la totalidad, de cosas desconocidas, pero que adquieren un valor, una importancia muy grande, muy alta, porque nos damos cuenta que antes somos nosotros los que estamos quedados. Con Leo, con mi novia, tuvimos la oportunidad de visitar, tuvimos la oportunidad de visitar hospitales psiquiátricos espíritas en Brasilia, ¿sí? Estuvimos allá, conocimos, y ellos ofrecen que las familias que quieran que sus parientes en ese tipo de procesos sean atendidos con terapias de sucesivas espíritas, se las ofrecen. Más los que no quieran, simplemente se hace el tratamiento mediante los medicamentos de la medicina alopática, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, Hernán Guimarães Andrade, ¿sí?, con su libro La teoría corpuscular del espíritu, nuevos rumbos de experimentación espiritual, aquí lo vemos a él con Chico Xavier, ¿sí?, hace una mención muy importante y que cada vez comprobamos más, y es que tenía razón. Pero dice, además, que las obras de André Luiz no solamente serían estudiadas en las universidades de Brasil, sino en todo el mundo. Entre otras, ¿qué obras de André Luiz tenemos? Entre otras, ¿sí? Ahí tenemos nosotros Nuestro Hogar, Los Mensajeros, Misioneros de la Luz, En los Dominios de la Mediunidad, Evolución en dos mundos, Obreros de la Vida Eterna, En el Mundo Mayor, Liberación, Acción y Reacción, Mecanismos de la Mediunidad, perdón. Sexo y Destino, y La Vida Continúa, que se hizo película, ¿sí? Entre la Tierra y el Cielo, y Desobsesión. Todos excelentes, magníficos libros. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de leerlos todos, ¿sí? Porque realmente, no porque haya empezado el año pasado, lo que pasa es que hace rato lo vengo leyendo, ¿sí? Porque he tenido tiempo, ¿verdad? Entonces, empecemos nosotros por uno de esos libros, porque lo que hemos dicho en el flyer que estaba circulando por el grupo Luz de Amor es que el mundo espiritual ha hecho revelaciones bien importantes, y uno de esos libros es En los Dominios de la Mediunidad. En los Dominios de la Mediunidad, André Luiz habla en el capítulo 9, en 1954, de posesión. ¿Sí? Y habla de obsesión espiritual. Un tema que desafortunadamente es muy de actualidad a nivel mundial, y para lo cual el espiritismo se convierte en un instrumento del mundo espiritual, de la espiritualidad, una herramienta supremamente valiosa para que podamos brindar desde los centros espíritas organizados con personas que han estudiado la ayuda necesaria a mucha gente que vive este proceso. Pero cabe la pregunta: ¿es la obsesión una enfermedad? Antes de que piensen en si es una enfermedad o no, vale la pena recordar, por si de pronto hay alguien que no lo tiene claro, que la obsesión es la influencia negativa
de una inteligencia sobre otra. Inteligencia que puede ser de encarnado a encarnado, de encarnado a desencarnados, de desencarnado a encarnado, entre desencarnados, y la autoobsesión de una persona a sí misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Juana de Ángelis acerca de esto? Dice algo supremamente importante. La obsesión es enfermedad espiritual de erradicación difícil y demorada. Erradicación difícil y demorada. ¿Por qué dice Juana de Ángelis esto? Juana de Ángelis expresa esto y la idea no es desestimular a quien por alguna razón esté atravesando una situación de esta índole, es decir, de influencia espiritual negativa, cuando dice que es una enfermedad espiritual de difícil erradicación y de demorada erradicación. Obviamente no es lo mismo para todo mundo, no es igual, porque como dice por ahí el refrán popular, cada cabeza es un mundo, cada persona vive una situación diferente. Aunque si estamos hablando de obsesión, la obsesión, voy a repetir para las personas que acabaron de llegar, es la influencia negativa que una inteligencia ejerce sobre otra. La más conocida es la inteligencia de un desencarnado, es decir, de una persona que ya partió, a un encarnado, a uno de nosotros, siendo los más graves los casos de posesión. Entonces, es de difícil erradicación, ¿por qué? Porque en algunos casos no es un solo espíritu el que está perturbando a alguien, son a veces varios o muchos espíritus. En segundo lugar, no estamos lidiando con objetos, estamos lidiando con seres inteligentes. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si alguno de ustedes tiene un hijo, un sobrino, un primo, que consume mucho alcohol, que bebe casi que a diario, ustedes se acercan a él y le dicen: mira, por favor, te quiero decir que estás haciendo daño, deja el trago. Pregunto, ¿esa persona deja el trago para el día siguiente? No. ¿Por qué? Porque son seres pensantes, porque son seres que están habituados, porque están en el vicio, porque tienen sus razones, aunque no sean las razones válidas. Entonces, con esas personas habría que entrar en un proceso que involucra muchas veces atención médica, terapias, alcohólicos anónimos, cosas similares, para que esa persona poco a poco vaya tomando conciencia y desista del alcohol. Pues en el campo de la obsesión ocurre algo similar. Cuando le decimos a un espíritu de esos, porque ellos son traídos, se comunican, y le decimos: mira, no está bien las enseñanzas de Jesús, y Jesús, que es nuestro guía y modelo en todo momento, enviado de Dios, es que nosotros debemos aprender a perdonar. Sí, pero es que Él me quitó la vida en una existencia anterior. Él me hizo esto, ella me hizo aquello otro, mi familia la perdí por él, por ella, etc. Y es gente, espíritus llenos de odio, de resentimiento. Y por más de que uno les diga, ¿sí?, debes perdonar, ¿perdonan inmediatamente? ¿Perdonan para el día siguiente? No. Igual ellos entran en un proceso en el que, a la luz de las enseñanzas del guía y modelo que Dios nos dio, que es Jesús, y los fundamentos de la doctrina espírita, poco a poco, a través de varias sesiones, los vamos ayudando a persuadir de que desistan de esa intención o del mal que están haciendo. Por eso es que Juana de Ángelis dice que es una enfermedad espiritual de erradicación difícil y demorada. Hemos tenido aquí la situación de que hablamos con una entidad de esas, logramos convencerlo de que desiste, pero es que no es él solo. Incluso algunos de ellos nos dicen: pero es que bueno, si yo abandono, hay más.
no te preocupes, lo importante es que tú te ayudes a ti mismo. Y cuando tú perdones, estás solucionando en gran parte tu problema. Deja a los demás. Entonces, por esa razón es que es difícil. Ahora, en días pasados, alguien que tiene un familiar que está atravesando por una situación difícil de esta índole, me dijo, don Emiro, me dijo dos cosas. Me dijo, mi familiar dice que es que alguien le ató un espíritu. Y eso ocurre, obviamente, por ignorancia, es decir, desde el buen sentido de la palabra, por desconocimiento. Dios no permite que alguien que no tenga un compromiso adquirido en el pasado o una deuda, no vaya a vivir una situación de esa. Y más que porque alguien me ató un espíritu, lo que yo estoy es viviendo las consecuencias de mis acciones del pasado, porque somos herederos de nuestras propias acciones. Entonces lo que ocurre es que hice daño en el pasado, en una existencia anterior. Reencarnamos en lo que somos hoy. Y ese ser que aún continúa en el mundo espiritual, que no ha reencarnado, nos ubica, nos visita y, porque no ha aprendido a perdonar, empieza a perturbarnos. No es que alguien me ató un espíritu, alguien me echó un espíritu, alguien me hizo un mal, así por así, no. En segundo lugar, llega y me dice, es que ella dice que eso es brujería. ¿Usted cree en la brujería? Y le digo, mira, la brujería no es más que espíritus inferiores llenos de odio que están buscando hacer daño. No es más, ¿sí? Pero miren lo siguiente, cuando nosotros estamos viviendo o tenemos un familiar que está viviendo una situación de esas, si nosotros tuviéramos conocimiento de lo que voy a mencionar a continuación, sabríamos que no es más la ocurrencia de que alguien me echó un espíritu o de que me están haciendo brujería. ¿Por qué? Me refiero al hecho de que la medicina reconoce la obsesión espiritual. Es así que la Organización Mundial de la Salud, en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, ¿sí?, reconoce la obsesión como una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando yo estoy pensando en que es brujería, en que fue que me echaron un espíritu o algo similar, y que eso sí será que existe, yo estoy desconociendo que la misma medicina hoy día lo reconoce, y lo que estoy es desinformado de algo que la misma ciencia está probando. ¿Qué es entonces el CIE-10? Además de ser la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Dice aquí, el texto de pronto no es muy claro, pero quise traerlo así porque fue que copié de la Organización Mundial de la Salud y lo pegué. ¿Qué dice ahí? La lista CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión, es una clasificación y codificación de enfermedades y causas de muerte publicada inicialmente por la Organización Mundial de la Salud en 1992. Se utiliza principalmente para fines estadísticos y está ampliamente aceptada en todo el mundo. Se divide en diferentes categorías de enfermedades relacionadas entre sí y cada una de ellas tiene asociado un código que la identifica de manera unívoca. Aquí encontrarás la clasificación completa de todas las enfermedades mentales junto con la descripción detallada de cada una de ellas. Repito, no me gusta tanto texto, pero se trata de conocer de la fuente original cómo lo expresa la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y más específicamente, la Organización Mundial de la Salud determina eso y está identificado en el ítem F44.3, que se llama trastornos de trance y posesión. Entonces, ya no vamos a preguntar más si es que eso sí existe, si es cierto que los espíritus pueden influenciarnos, porque la misma medicina, a través de una organización tan grande y tan seria y responsable como es la Organización Mundial de la Salud, lo considera, lo establece. Y para ser más exacto, ¿qué dice el ítem F44.3?
igual, está aquí abajo, pero este sí lo digité aquí arriba. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente: trastornos, dice ese ítem, trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. En algunos casos el enfermo actúa como poseído por otra persona, espíritu, deidad o fuerza. La atención y la conciencia del entorno pueden limitarse a uno o dos aspectos inmediatos y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. Se incluye aquí solo a aquellos estados de trance que son involuntarios o no deseados, que interfieren en la actividad cotidiana porque tienen lugar al margen, o son una prolongación de ceremonias religiosas o culturales aceptadas. Ahí está la Organización Mundial de la Salud, considerando claramente los casos de influencia espiritual de posesión. Hay algo interesante, y es que la Organización Mundial de la Salud dice: se incluye aquí solo aquellos estados de trance que son involuntarios o deseados. ¿A qué nos referimos? Perdón, o no deseados, indeseados. ¿A qué nos referimos? A aquellas personas, que pronto alguien ha visto o ha escuchado de eso, que están por ahí o están en la casa y repentinamente entran como en un trance, en un estado alterado de conciencia. En otras palabras, el espíritu los toma por la debilidad mental que hay en ellos, por el compromiso que hay en ellos, y entonces todo el mundo acude a ayudarlos. A eso se refiere. Mas no entran ahí, por ejemplo, los médiums espíritas. ¿Por qué? Porque en ellos es voluntario. Ellos han estudiado varios años y se disponen para poder recibir un espíritu, pero bajo su control, bajo el control del medium que ha estudiado suficientemente en el campo de la ciencia y bajo las enseñanzas del Cristo para poder manejar la situación. ¿Me estoy haciendo comprender? Igual ocurre, por ejemplo, he escuchado, trabajé en el Putumayo y allá me enteré por primera vez en la industria petrolera que había personas que van a tomar el yagé. ¿Alguien ha oído hablar del famoso yagé? Sí. Esas personas voluntariamente van y consumen esa sustancia y pasan una cantidad de cosas ahí, ¿sí?, fuera de su control. Eso es delicado. Esos no están considerados. Incluso la vertiente carismática de la religión católica, hemos visto que hay iglesias, ¿sí?, donde vemos personas que caen al piso y que el pastor viene y los ayuda. Eso es voluntario. La Organización Mundial de la Salud se está refiriendo a aquellos casos en los que son involuntarios. Ellos establecen esa diferencia. Entonces, siendo así, André Luis, en el libro Los Dominios de la Mediunidad, ya hoy en día, esos estados de trance y de posesión, 52 años después de André Luis haberlo dicho, la ciencia médica lo avala. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Pasemos a otro libro. Son casos aislados y puntuales, no podemos hablar de muchos que existen porque aquí se nos extendería esto a un seminario muy largo. El libro En el Mundo Mayor, escrito en 1947 por el espíritu André Luis a través del medium Chico Xavier, psicografiados. Si hay alguien que no ha escuchado la palabra psicografiado, psicógrafos, es decir, lo escribe el espíritu a través de un medium. Todos estos libros han sido psicografiados. Y allí, en el capítulo 3, él habla de la casa mental, algo que hemos estudiado medianamente en el curso de mediunidad que actualmente se está haciendo. No lo hemos estudiado a profundidad, es la partecita que le corresponde a cada cual por su lado. En ese libro, André Luis dice: en los planos de los lóbulos frontales, todavía silenciosos para la investigación científica del mundo, yacen materiales de orden sublime que conquistaremos gradualmente, en el esfuerzo de ascensión representando la parte más noble de nuestro organismo divino en evolución. Eso lo escribe André Luis en ese libro. Pero, pues, como es natural, la ciencia, puesto que todavía no acepta
la existencia del espíritu como tal, sí la aceptan científicos, incluso premios Nobel, como el premio Nobel de Fisiología, Charles Richet, como el premio Nobel de Física, William Crookes, descubridor de los rayos catódicos, y tantos otros, la aceptan, pero la aceptan como científicos, no como ciencia, no como la ciencia. ¿Me hago entender? Entonces, eso pues quedó ahí escrito. Y para muchos estudiosos, investigadores, eso quedó ahí y a través del tiempo han venido aclarando situaciones. Y aquí surge un hombre que lo estuve estudiando y me parece increíble. Es el doctor Jorge Moll Neto. Realizó un trabajo muy interesante entre el 2002 y el 2006 a través de la resonancia magnética nuclear funcional. ¿Qué hizo él? Pero antes sepamos quién es él. Médico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, neurólogo con doctorado en fisiología humana, postdoctorado en los Institutos Nacionales de Salud de Maryland en Estados Unidos, donde se especializó en neurociencia cognitiva. No es un aparecido. ¿Sí? Y este hombre realiza investigaciones en sus principales áreas de estudio sobre bases neuronales de la conducta moral. Y miren eso, bases neuronales de la conducta moral. Es decir, los buenos comportamientos están siendo estudiados por la ciencia en su manifestación física en el organismo. Neurociencia y psicología social, emociones morales y conducta antisocial. Y él, en la academia, es conocido por su investigación que trata sobre el juicio y las emociones morales y las respuestas del cerebro humano a las acciones de generosidad. ¿Cuándo íbamos a pensar que una acción de generosidad podía tener una repercusión en nuestro organismo físico? ¿No les parece fascinante? Y él ha hecho sus estudios. Y miren esto. El estudio, financiado por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Enfermedades Cerebrovasculares en los Estados Unidos, fue el primero en examinar la base biológica de los actos de donación y altruismo en el cerebro humano. ¿Cómo les parece? El primero en estudiarlo, financiado por Estados Unidos. Es un hombre que está haciendo estudios espectaculares, fabulosos. Ahora, ¿cómo procede él? Resulta que a nivel cerebral nosotros tenemos una respuesta cada vez que hay algo. No voy a entrar en detalles ni en esos nombres que aparecen ahí. Simplemente hay una respuesta, en términos coloquiales, de que cuando hacemos algo que nos gusta, por la retroalimentación del cerebro hay una tendencia a repetirlo. Nos comemos una barra de chocolate y el cerebro quiere más. Y hay esa tendencia a seguir comiendo más. Igual ocurre con el sexo. Igual con otras cosas que son de agrado nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Es allí cuando en los lóbulos frontales son derramadas suficientes cantidades de dopamina, que está considerada una de las hormonas de la felicidad, ¿sí? Al igual que las endorfinas y las serotoninas. Y por eso nosotros sentimos ese placer, ese gusto y querer hacer aquellas cosas que son de nuestro agrado. Entonces, el doctor Moll, entre sus conclusiones tiene: el córtex prefrontal anterior contiene representaciones mentales basadas en valores morales. Y dice, esa actividad cuando se hace un sacrificio real, es activado cuando se hace un sacrificio real por una causa moral. Y concluye diciendo, es placentero desde el punto de vista físico hacer el bien. Miren ustedes, yo no sé si alguien haya experimentado, ¿sí?, que se encuentra una persona que dice: Señor, no me dé plata, deme un pan, tengo hambre, llevo 2 días que no como.
Y tú le dices, ven, vamos allí, ¿qué quieres? ¿Quieres empanada? ¿Quieres papa rellena? ¿Qué quieres? No, deme una papita rellena. ¿Quieres tomar alguna gaseosa? Ay, Señor, no sabe cómo le agradezco, gracias. Cuando nos retiramos, nos apartamos de Él, ¿alguien ha experimentado algo agradable alguna vez cuando hace algo similar? Total. Cuando vamos, como hacemos las actividades sociales de este centro espírita, el Departamento de Asistencia Social, y visitamos un hogar geriátrico, por ejemplo, y nos sentamos al lado de esos viejitos allá en el hogar, por ejemplo, de la 45, ¿cómo es que se llama? El Centro de Bienestar del Anciano, ¿sí? Y nos sentamos y hablamos con ellos y se ríen y ponen música, aquí está el músico, ¿sí? Y todo el mundo se para a bailar y ellos felices. ¿Sentimos eso? ¿Eso que está diciendo el doctor Moore? Total. Y hay una explicación científica. No es que mi religión o mi doctrina o mi filosofía de vida, no, el organismo lo manifiesta. Y aquí está la explicación científica. Obviamente esto es solamente un brochazo porque hay mucho que investigar, que leer de los trabajos que están haciendo estas personas. Vamos a otro libro. Aquí en El Mundo Mayor, ¿sí? André Luiz, vemos que dice, cuando dice en los planos, los lóbulos frontales, la parte más noble de nuestro organismo divino en evolución, vino a encontrar solución en eso que él expresaba con el doctor Jorge Molneto 59 años después. Eso hacía que André Luiz, el espíritu de André Luiz, hubiera expresado eso. ¿Quién fue André Luiz mientras vivió en la tierra? Fue un médico, el que descubrió el famoso mal de Chagas. ¿Lo han oído mencionar? El mal de Chagas, ¿sí? Un científico. Entonces, pasemos a otro libro. Por ejemplo, ¿perdón? El doctor Carlos Chagas. Carlos Chagas. Era el nombre cuando estaba encarnado, ¿no? André Luiz es un seudónimo en el mundo espiritual. Gracias por el aporte. Y la vida continúa. En 1968, André Luiz, en el capítulo 9 de este libro, en conversación con otro espíritu que era su instructor en ese momento, el hermano Claudio, dijo: en último análisis, llegaremos a saber que la materia es luz coagulada, sustancia divina que nos sugiere la omnipresencia de Dios. Seguramente para esa fecha y de pronto hoy todavía para muchos de nosotros eso de luz coagulada, hemos oído de un coágulo ahí en la cortada que me pegué, ¿sí? Pero eso quedó ahí porque eran tiempos en los que no había habido solución para eso. Pues hubo dos personajes, uno de ellos el doctor Bob Tobin y Fred Wolf, que en sus investigaciones escribieron un libro que se llama Espacio, Tiempo y Más Allá, hacia la explicación de lo inexplicable. Y ellos dijeron: la materia no es más que luz capturada gravitacionalmente, pero no lo comprobaron. Bastó que apareciera en escena, quizás este sí lo conocen, el doctor Peter Higgs, el bosón de Higgs, ¿sí? ¿Qué pasó? Este señor creó un modelo patrón partícula materia, ¿sí? Es un tubo circular, el diámetro tiene 27 kilómetros y está a 100 metros de profundidad en un área entre la frontera de Francia y Suiza, creo que es lo que es, ¿sí? Donde hicieron esos experimentos. Y allí él tuvo su día glorioso el 4 de julio del año 2012, cuando frente a una gran cantidad de científicos, ¿sí?, demostró la existencia del bosón de Higgs. Y eso le llevó a él a reunirse en Estocolmo ante el rey y la reina de Suecia para recibir el premio Nobel de Física. Y recibió la medalla en oro de Alfredo Nobel, quien fuera quien construyera, diseñara el premio Nobel, y 1 millón de euros. ¿Sí? Premio Nobel.
Él, dentro de ese tubo del que hago mención, demostró cómo la partícula o el bosón, elemento que crea un campo de resistencia que desacelera las partículas de energía por debajo de la velocidad de la luz. Pero no se preocupe, yo tampoco soy científico. ¿Sí? Pero sí entendí que ante eso, ese fotón de luz que él hizo, registrado por placas fotoeléctricas, estallar allí, encontró que ese fotón de luz, que es una radiación electromagnética que se comporta ya sea como onda o como partícula, esa desaceleración hace que la energía adquiera masa. Si la energía, bajo esas condiciones muy específicas, adquiere masa, ¿a qué le suena eso de lo que dijo André Luis? Pero así que se oiga. La luz coagulada. Ahí está. Y él lo demostró. La luz coagulada. ¿Qué pasó? Lo había dicho André Luis en el año 1968. Y este señor demuestra esto 44 años después del bosón de Higgs. Repito, esto es información muy superficial para las personas que quieran profundizar. Continuemos. Un libro más conocido por la mayoría, el libro Nuestro Hogar, que en 1944, ¿sí?, André Luis escribió en el capítulo 31, que se llama Vampiro. André Luis cuenta en ese libro que cuando él, conducido por Narcisa, ¿la recuerdan? Sí. En la colonia espiritual Nuestro Hogar, pasaba por el pabellón número 11, en cierto momento oyó una gritería, ¿sí?, cerca a él. Y él, por instinto, deseó acercarse a ver en qué podía ayudar la gritería, y Narcisa lo detiene y le dice: no siga. Se localizan allí los desencarnados desequilibrados del sexo. Ese cuadro sería extremadamente doloroso para sus ojos. Guarda esa emoción para más tarde. Y con posterioridad encontramos nosotros, y es un análisis que hacen los estudiosos, que después de haber escrito ese libro, antes de haber escrito ese libro, escribió muchas obras en las que él no mencionó los desequilibrios del sexo a los que se refería allí Narcisa con los desequilibrados del sexo que allí habían, ¿sí? Y hacía referencia cuando le dijo a él: no mires eso, en otras palabras, ¿sí?, a lo que hoy los estudiosos dicen desafortunadamente se está haciendo por el internet: pornografía, ¿sí? Y el sufrimiento que eso trae a aquellas personas que sin ningún tipo de control se entregan a la pornografía por internet. Hay un estudio más profundo sobre esto, y es lo que el mundo espiritual, André Luis, quiso decir con Narcisa en esa visita que él hizo. Y dicen esos mismos estudiosos que durante mucho tiempo, cuando escribió todas esas otras obras, él no dijo nada, y eso había que entenderlo como que algo había que no estábamos preparados, o que no estaban todavía dadas las condiciones para comprender eso, hasta que surge el internet, en el que desafortunadamente es un abismo en el que muchos han caído y se mantienen, ¿sí?, por la pornografía. Y ya sabemos que el retornar al mundo espiritual apegado a esas manifestaciones, a esos gustos, nos va a traer sufrimiento.
Avancemos. Pasemos a otro libro muy importante. Misioneros de la Luz. En el libro Misioneros de la Luz, en 1945, en el capítulo 2, él habla de la epífisis. Y dice: es la glándula de la vida mental. En la pubertad despierta las fuerzas creadoras del ser y continúa funcionando como el más avanzado laboratorio de elementos psíquicos de la criatura humana. Dijo desde ese momento André Luis sobre la glándula pineal. ¿Sí? Y hoy día, este médico, ¿sí?, de nombre Giancarlo Lucchetti, ha hecho una investigación muy importante, que es la historia, aspectos culturales e históricos de la glándula pineal, la comparación entre la teoría provista por el espiritismo en la década de los 1940 y lo que hoy en día tenemos nosotros. Y todo eso, ese trabajo que él hizo en ese sentido, fue publicado en la revista de reconocimiento mundial Neuroendocrinología o Neuroendocrinology Letters. En ese trabajo, él entra a demostrar lo que sobre la glándula pineal expresara André Luis en su momento. ¿Sí? Y dos personajes en Neuroendocrinology Letters hicieron eso posible: el profesor Derek Gupta, PhD, etc., y este es profesor Peter G. Freiberg, más o menos. ¿Sí? Todo ese análisis lo hicieron tomando en cuenta la salud mental, la función endocrina, la glándula pineal y sistema reproductivo, glándula pineal y actividad física, descripción de hormonas segregadas por la glándula pineal y su conexión con el mundo espiritual. Sé que de pronto para algunos puede sonar muy técnico, algunos ya se me durmieron, ¿sí? Pero es necesario que hagamos mención de esto para que veamos el espiritismo a dónde está llegando, con científicos conocedores del tema. ¿Sí? Entonces, en Misionero de la Luz, en 1945, él habla de que la epífisis es la glándula de la vida mental, y él se anticipó 60 años a esa publicación, a esos estudios que hoy en día nosotros tenemos. Y André Luis, con Giancarlo Lucchetti, ¿sí?, incluso ahí participó, se me olvidó señalar, Decio Iandoli, un médico del que tuvimos la oportunidad de escuchar en el 5º Congreso Espírita Mundial, aquí en el Centro de Convenciones en la ciudad de Cartagena, en el momento que se realizó el 5º Congreso Espírita Mundial. Entonces, este señor, al lado de, o mejor dicho, lo que dice André Luis en esa época, Giancarlo Lucchetti lo viene a mostrar ahora, 68 años después. ¿Sí? Y lo que es muy importante, ese estudio que consagró la entrada de André Luis y Chico Xavier en una de las más respetables bases de datos de la literatura médica mundial. Ellos están en PubMed, ¿sí?, que es la biblioteca médica más grande del mundo de alcance mundial. PubMed. Y no concluye la situación allí. En el 2015, en Inglaterra, 5º Congreso Espírita de Espiritualidad y Medicina. Y aquello simbolito, aquí lo vemos aquí abajo. Yo me tomé el trabajo de ampliarlo, y es la Unión Espírita Británica, Sociedades Espíritas Británicas, que están trabajando, científicos espíritas, en la demostración de todas estas manifestaciones, de todas estas enseñanzas que espíritus como André Luis nos regalaron. Porque solamente estoy hablando de un espíritu, que es André Luis, pero hay muchos otros que nos han dejado enseñanzas muy grandes, enseñanzas trascendentales. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Los dormidos ya se despertaron, sí, ya. ¿Ya van por acá? Entonces, ¿alguien debe conocer a esta mujer?
Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es una de las mujeres más conocidas en Estados Unidos, una de las más ricas de Estados Unidos, una presentadora de reconocimiento mundial. Está aquí con este caballero, que es un neurocirujano de Harvard, Eben Alexander III, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, un científico que no creía en la vida después de la vida, que no creía en la existencia del espíritu. Eben Alexander III, de Charlotte, Estados Unidos, 1966. Es un cirujano estadounidense, dice, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y autor del bestseller Proof of Heaven, Prueba del Cielo. El viaje de un neurocirujano al más allá. La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte, en el que describe su experiencia cercana a la muerte en 2008 y afirma: la ciencia puede y va a determinar que el cielo realmente existe. Y este es el libro que él escribió. Él habla del cielo porque su doctrina, no voy a mencionar la doctrina, le permite hablar del cielo. Como a mí en la doctrina que seguía mi familia cuando nací, me hablaba del cielo, incluso me hablaban del infierno, ¿sí? Lo que desde el punto de vista espírita hoy en día sabemos que solamente son estados de conciencia. Lo cierto es que Eben Alexander III demostró la existencia del más allá. Y también es fascinante, maravilloso todo lo que él describe y con quienes se encontró en esa experiencia cercana a la muerte. Este ha sido un bestseller y ahora escribió el mapa del cielo. Y lo primero que dijeron después de que él duró los días que duró, inconsciente, estuvieron a punto de desconectarlo por muerte encefálica. El día que lo iban a hacer, la familia pidió que le dieran al menos unas horas más y él despertó. Y cuando empezó a hablar de él, los colegas científicos le dijeron: ¿tú estás mal? Y dijo: no, no estoy mal. Yo viví esto, pasé por esto, vi esto, me encontré con esto. Todo lo describe en ese libro. Y la espiritualidad superior sigue mostrándonos, aún para aquellas personas que aún se resisten, respetable, ¿no? Se resisten a creer sobre la vida después de la muerte. Por eso Albert Einstein dijo una frase que yo repito con cierta frecuencia y me fascina, que dice: todo lo que el hombre desconoce no forma parte de él. Por tal razón, el universo de cada quien se limita al tamaño de su saber. Sencillo. ¿Cuándo vamos a ampliar nuestro universo del saber? El día que tomemos la decisión de prejuzgar sin haber estudiado. Yo una vez tuve la oportunidad, cuando mi madre aún estaba encarnada, por algunos desequilibrios mentales que tuvo, de llevarla a la clínica San Pablo, y la estaba atendiendo una señora psiquiatra allá. Y hablando con ella, me dijo que había estudiado en Argentina. Y yo le dije: yo tengo un amigo que es psiquiatra allá en Argentina, Sabino Antonio Luna. Dijo, y yo le dije: incluso él es espírita. Dijo: ¿qué? Él es espírita. Tenga cuidado con eso, que eso es satánico, eso es diabólico. Yo le dije: doctora, ¿usted ya lo estudió? Dijo: no. Y así ocurre con la gran mayoría de las personas. No han estudiado, no conocen el tema, pero lo juzgan, ¿sí? Hablan sobre él sin conocer. Entonces, Hernán Guimaraes Andrade, ¿sí?, cuando dijo que las obras de André Luis, serían objeto de estudio serio y efectivo en las mayores universidades del mundo, tenía toda la razón. Y André Luis nos ha dejado mucho, pero André Luis es un ser humano. Fue un ser humano, es un espíritu en evolución. Y aquí lo tenemos, considerado como un científico del Brasil. ¿Por qué digo de que es un espíritu en evolución? Porque él también se equivocó, como todos nos hemos equivocado. Y es por eso que cuando él desencarna y va al mundo espiritual, va en un estado deplorable, así, en el valle de los suicidas, ya que fue considerado como un suicida indirecto, puesto que murió en una mesa de cirugía por una cirrosis al hígado ocasionada por las bebidas alcohólicas.
Pero Dios, a través de su enviado el Cristo, nos da la oportunidad de levantarnos. Y es lo que ha hecho Él. Él salió de allí, después de durar 8 años en ese estado, por auxilio de su madre, que estaba en un plano espiritual superior, un espíritu más evolucionado. Y hoy en día, miren todo lo que ha hecho desde el mundo espiritual, todo lo que mencioné antes. Esto solamente fue una etapa. Esto es de la película Nuestro Hogar, que está al alcance de todos. Está en YouTube, ¿no? Sí. Nuestro Hogar. ¿Sí? Entonces, para concluir, Jesús nos prometió el Consolador, que es el Espiritismo. Nos ha permitido tener entre nosotros a hombres como este gran medium, Chico Xavier. Luego de que hubiera hecho llegar el Consolador a través de su codificador Allan Kardec, para que nosotros hoy día podamos tener la asistencia de grandes espíritus como André Luis, al que solo debemos gratitud por todo lo que nos ha legado, por todo lo que nos ha entregado, por toda la luz que ha traído a nuestras vidas. Entonces es cierto, hemos hablado de ciencia, árido de pronto el tema, terminología desconocida, pero es algo a lo que sí o sí, a futuro, nosotros tendremos que llegar, porque no evolucionaremos con una sola ala, que es la de aprender a amar, servir. También necesitamos el ala de la intelectualidad. Todo este conocimiento formará parte de nuestro acervo de adquisiciones intelectuales, para que al lado del conocimiento de la ciencia podamos también amar como Jesús nos ha amado, como Jesús entrega por nosotros a diario todo su amor para que nosotros podamos trascender. Vamos a disponernos entonces para pasar a la actividad de los pases.